Buenas tardes, en el aire 360 grados, su programa de esta hora de 4 a 5 de la tarde, donde comentaremos todo lo que ha ocurrido en el país y el resto del mundo en las primeras horas de la mañana de hoy hasta esta hora. Hoy es miércoles y estamos a 5 del mes de abril del año 2017. Nuestro compañero don Freddy Sandoval, bueno, le dimos el día libre porque hoy es el Día Nacional del Periodista. Día Nacional del Periodista, que conmemora la edición de un periódico que se llamaba El Telégrafo en el año 1821, una cuartilla, cuando todavía ni siquiera existía la República. En el 1821, pues el día 5 de abril salió y se editó El Telégrafo, y por un decreto del Consejo de Estado del año 1962 se declaró cada día 5 de abril entonces Día Nacional del Periodista, y por eso don Freddy Sandoval, quien es un periodista de más de 40 años de ejercicio, pues le dimos el día libre el día de hoy, y felicitamos a todos los periodistas dominicanos que celebran su día. Muchas actividades en el día de hoy con relación a esto. El Premio Nacional Periodista 2017 que se le otorgó al director del periódico El Caribe, nuestro buen amigo Osvaldo Santana, que en el día de hoy también es homenajeado por la prensa nacional. Y lo cierto es que el periodismo, que es un oficio, más que una profesión, es un oficio. El oficio de transmitir, buscar, imprimir, escribir, comentar noticias, acontecimientos. Esto es tan antiguo como que el primer periódico de que se tiene memoria era un tipo de boceto que se colgaba en el Foro Romano, y es tan antiguo como el siglo I antes de nuestra era, antes de Cristo. Y posterior a esto había una gran evolución de todo lo que es el periodismo, de modo tal que en los antiguos reinos itálicos, por ejemplo, en Venecia, de donde viene la palabra gaceta, que hay muchos medios que se llaman gaceta, la Gaceta dello Sport en Italia, o gacetas también en los Estados Unidos, viene el nombre de una moneda veneciana que se intercambiaba por lo que era un periódico, un medio que había también en este reino, que era de los más ricos de todo el Mediterráneo. También, posterior a esto, sobre todo en los Estados Unidos, se descubrió el impacto que podían tener los medios escritos, y comenzó en el siglo XIX toda una gran profusión de medios escritos que todavía en el día de hoy existen muchos de ellos. Posteriormente las noticias se transmitieron por radio, por televisión, y ahora todo el mundo puede ser un periodista, porque es quien transmite noticias. Entonces, si usted a través de las redes sociales, el escenario donde digo yo, interactúa mucha gente que tiene mucho que decir, pero también muchos idiotas, pues también usted transmite noticias. Así que felicidades a todos los periodistas profesionales, o sea, a los que se dedican durante todo el día a esto, y también a los aficionados. Hoy el Día Nacional del Periodista. Y el presidente Danilo Medina estuvo hoy en San Pedro de Macorís, estuvo en las instalaciones de Cemex, la fábrica de cemento que está ahí a orillas del Iguamo, en la ciudad de San Pedro de Macorís. Estuvo esta mañana el presidente Danilo Medina acompañando a los directivos de esta fábrica, al señor Carlos González, quien es el presidente de Cemex Dominicana, en lo que era la puesta en funcionamiento de una nueva línea de producción de cementos mexicanos, se llamaba, ahora es una fábrica de cemento donde hay capital nacional. Pues Cemex Dominicana, en palabras incluso de su presidente,
hace esta inversión confiando en lo que es la estabilidad y la posibilidad de crecimiento que tiene la República Dominicana en los temas, sobre todo de construcción. No hay duda de que esto es una muestra de confianza de lo que es el capital privado a lo que son las políticas económicas que han llevado al crecimiento a la República Dominicana durante los últimos 20 años. Cemex Dominicana, pues, inaugura hoy con la presencia del presidente Danilo Medina lo que es una nueva línea de producción de cemento y debe tener mercado, pues el mercado es el mercado nacional. Hay unas declaraciones del presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, que vienen probablemente a poner fin a la polémica que existe en torno a lo que es la presentación o estudio de la ley de partidos y del Código Electoral en la República Dominicana. Y decimos que debe poner fin, aunque no estamos esperanzados en que esto ocurra, porque en la República Dominicana todos quieren institucionalidad, la piden hasta en la calle, pero cuando esta institucionalidad, que no es más que el ejercicio legal de una institución pública en lo que son sus deberes y derechos, pues comienza el griterío. Mucha gente no quiere someterse a lo que es la institucionalidad. Dice el doctor Castaño Guzmán en unas declaraciones en el día de hoy que la Junta Central Electoral tiene plena confianza en los trabajos que está haciendo la Comisión de Justicia del Senado. Comenzamos por ahí. Hay una Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados también, es una comisión bicameral que está estudiando, está planteando ya un calendario para escuchar todos los pareceres que tienen que ver con la ley de partidos y el código electoral o la ley electoral de la República Dominicana. La ley electoral nuestra, que fue aprobada en el año 1997 y definitivamente se ha quedado atrasada en relación a lo que es la evolución del tema electoral en el país. Entonces dice el doctor Castaño Guzmán que con esta declaración lo que hace es apoyar a la institución que se llama Senado de la República, Cámara de Diputados de la República, es decir, el Congreso, que él tiene puesta toda su fe y entusiasmo, y estoy leyendo, en las reuniones en busca del consenso que está realizando y que comenzó a realizar ayer esta comisión. Como ustedes saben, en las últimas 48 horas, quizás desde el fin de la semana pasada, comenzó a debatirse el tema de la ley de partidos políticos. Se resucitó un tema que había sido abandonado por los partidos de la trulla opositora durante meses. Hay que recordar que después de las elecciones del año pasado, pues a pedido de esos partidos se convocó en el local del Consejo Económico y Social y presidido por Monseñor Agripino Núñez Collado una serie de reuniones. En esa serie de reuniones el objetivo principal era discutir lo que debía ser el consenso entre varias propuestas que existían en ese momento de ley de partidos políticos, una de ellas de la Junta Central Electoral pasada, otra del partido oficial, del Partido de la Liberación Dominicana, había otra del PRD, el PRM también había enviado su propuesta y se trataba de que en esas reuniones se discutieran las diversas propuestas y se buscaran puntos de consenso para intentar llevar una ley o una propuesta de ley, porque esto debe ser obligatoriamente aprobado por ambas cámaras legislativas, que pudiera satisfacer lo que eran las expectativas de todos. ¿Qué ocurre? Que los partidos opositores descentraron la discusión y la llevaron al tema de los integrantes de la Junta Central Electoral. O sea, para ellos en ese momento
no era nada urgente hablar de ley de partidos, sino de los que iban a componer la Junta Central Electoral, porque cada uno de ellos quería un miembro. Ese era su problema. Y cuando esto no se realizó, cuando salieron del tema para el cual fueron convocados, pues se fueron de las reuniones y no volvieron más, se retiraron y dejaron solo al Partido de la Liberación Dominicana. Y por eso es que cuando ahora vuelven y plantean esto frente a una iniciativa de la Junta Central Electoral que entrega una propuesta al Senado de la República, entonces vuelven de nuevo y dicen que hay que tratar de sacar el tema del Congreso y llevarlo a un espacio, un escenario que sea tan múltiple, decimos nosotros, donde nunca se va a llegar a un consenso. Esa es la realidad. O sea, esta gente se contradicen en cada acción que toman, porque el tema de ley de partidos y ley electoral es un tema que concierne a todos los partidos políticos, es cierto. Sin embargo, en el día de ayer, cuando se plantea el calendario, es decir, el senador de la provincia María Trinidad Sánchez habla de que primero se va a escuchar a los partidos políticos mayoritarios. Posterior a esto también se va a escuchar a los miembros de los partidos políticos minoritarios inmediatamente después de Semana Santa, es este calendario. Y después también se va a abrir un espacio para vistas públicas y escuchar el parecer de todo el mundo, que es lo institucional, pues lo que plantea una rueda de prensa el lunes y otra en el día de ayer, más declaraciones públicas en el día de hoy, los miembros de la trulla opositora, es que no, que eso hay que sacarlo del Congreso ahora y mandarlo a un espacio, a un escenario diferente en el cual ellos se dediquen a discutir esto, me imagino yo que por la eternidad. Porque la demostración más fehaciente de que no se quiere dotar al país de una ley de partidos y que esto es simplemente una excusa para mantener una discusión eterna, es esta. Lo primero es que institucionalmente no corresponde a ningún órgano que no sea el Congreso la discusión de una ley. La Constitución es clara en cuanto a quién tiene la denominada iniciativa legislativa. Y si los partidos políticos, llámese los que fueron convocados ayer, el Partido de la Liberación Dominicana, que tiene mayoría en ambas cámaras, el Partido Revolucionario Dominicano, el Partido Revolucionario Moderno y el Partido Reformista Social Cristiano, que fueron los convocados ayer, tienen algún reparo, observación, tienen alguna situación con la cual no te entren en contradicción con las propuestas o la propuesta que existe de ley de partidos en el Congreso, pues tienen diputados y senadores que están hábiles para discutir los temas, porque eso es lo institucional. Lo institucional no es que saquen eso del Congreso y lo lleven a discutirlo con personas que no tienen representatividad. Y no tienen representatividad porque no tienen votos. Y lamentablemente en este sistema que se llama democracia, en el cual nosotros vivimos y el cual aceptamos como el medio de organización de nuestro Estado, o sea, la forma en que se organiza el Estado políticamente es a través de un sistema que se llama democracia y tiene el apellido de representativa, pues la representación se obtiene a partir de votos. Y si usted no tiene votos, entonces usted no tiene representación en el Congreso y dele gracias a ese Congreso de que le va a dar la oportunidad en reuniones aparte de los partidos que tienen representación en el Congreso para que usted pueda opinar, poner reparos, gritar o apoyar lo que son las propuestas a estas leyes que lo pueden afectar en la vida interna de sus partidos. Y lo mismo decimos a la sociedad civil y al resto de los que quieran opinar de este tema.
el Congreso tiene mecanismos por medio de los cuales escucha a los que no tienen representación ahí dentro, pero quienes deciden son los que tienen representación. ¿Por qué? Porque la representación es el fruto de algo que se denomina voluntad popular. Y cuando usted denomina algo voluntad popular, usted tiene que asemejarlo a lo que es la voluntad del pueblo. Ese pueblo por el cual tanta gente habla, pero que sin embargo muy poca gente está en capacidad de nominar o contar. El pueblo se expresa en el sistema que tenemos nosotros a través de un mecanismo, y ese mecanismo es el voto. Es el voto que el día de las elecciones nos iguala a todos. El voto, una persona, un voto, es el concepto sobre el cual se fundamenta nuestro sistema político. Entonces el que tiene voto es el que tiene representación en el Congreso y por lo tanto es el que tiene capacidad de decidir. ¿Qué ocurre? Que hasta este momento el Partido de la Liberación Dominicana no ha usado esa mayoría para aprobar lo que ya es necesario que se apruebe. Y se va a escuchar a todo el mundo. Y por eso es que el doctor Castaño Guzmán, nosotros pensamos en el día de hoy, dice, nosotros tenemos puesta, y vuelvo a leer, toda nuestra fe y entusiasmo en las reuniones que está convocando la Comisión de Justicia del Senado. O sea, no es que la Junta Central Electoral, que es quien propone una serie de normas que son las que van a dirimir los conflictos internos en los partidos políticos, las que van a normatizar la vida interna de esos partidos, son normas que van a transparentar, que es enormemente importante, el uso de los recursos que ponemos nosotros en esos partidos, porque yo escucho a algunos dirigentes de la trulla opositora hablar, no, porque aquí hay que saber quién pone dinero en los partidos políticos en la campaña. Digo, lo primero que a mí me interesa es saber cómo usan los recursos que pongo yo. Cada vez que he hecho un galón de gasolina, cada vez que pago el IPI, cada vez que pago impuestos, cada vez que me cobran el 18% de ITEVIS por cualquier compra de cualquier cosa, a mí me interesa saber cómo es que ellos usan primero esos recursos y después hablemos de los otros. Entonces el tema es que, por ejemplo, la semana pasada se repartieron 12 millones de pesos a cada uno de los llamados partidos mayoritarios, que algunos no son mayoritarios nada, y no hay forma de que se transparente con un informe que sea aceptable, mínimamente aceptable, lo que es el uso de esos recursos. A mí me interesa primero saber de qué forma es que usan el dinero que ponemos nosotros, no el que pueden buscar de fuentes que son ajenas a lo que es el presupuesto nacional, porque eso es dinero de particulares, y los particulares pueden poner el dinero donde quieran, pueden incluso discutir ese tema. Ahora, el primer tema en cuanto a lo financiero es saber qué hacen con el dinero nuestro, porque hay partidos de esos que son partidos familiares. O sea, si usted no es apellido tal, usted no puede ser presidente o dirigente de ese partido. Y hay partidos de esos que eternizan a sus presidentes. Piensen en los 27 partidos que están reconocidos por la Junta Central Electoral y verán que prácticamente todos eternizan a sus presidentes porque son desprendimientos de partidos mayoritarios que recibieron reconocimiento en un momento determinado y van aliados en todas las elecciones a los partidos que obtienen gran cantidad de votos. Entonces viven reeditando lo que es su pertenencia al sistema de partidos reconocidos y sin embargo no tienen los votos suficientes para ser reconocido en este momento. En este momento, para que un partido político sea reconocido, como es el 2% del total de votos válidos en las últimas elecciones, debe dar alrededor entre 92 y 100,000 firmas. La mayoría de esos partidos no sacó 100,000 votos. La inmensa mayoría de ellos no sacó 100,000 votos. Entonces estamos hablando de una situación en la cual estamos todos de acuerdo en que el tema financiero hay que chequearlo, hay que normatizarlo, hay que reglamentarlo, hay que dar la oportunidad a la Contraloría,
a la Cámara de Cuentas, a que pueda fiscalizar el uso de esos fondos, pero hay muchos de esos partidos que no tienen forma de justificar el gasto del poco o mucho dinero que se les entrega. Entonces yo creo que el tema comienza a centralizarse donde debe estar. En el día de ayer incluso el secretario general del PLD y presidente del Senado también puso lo que es la regla de juego, defendió el espacio y escenario que a él le corresponde. ¿Cuál es? Como presidente del Senado, defender el escenario del Congreso de la República. Y como secretario general del PLD, nosotros creemos que el PLD tiene la suficiente flexibilidad para aceptar sugerencias de partidos que no son aliados al PLD. Hay algunos de los partidos aliados que ahora se inventaron también juntarse con los otros para hacer disque un comité diferente, para que sumen disque 23 partidos. El problema es que entre los 23 no llegan al 52% que obtuvo el PLD. O sea, usted lo suma todos y no les da el 52% que obtuvo el PLD, porque el PLD obtuvo 52% en las últimas elecciones, si mal no recuerdo, y mi memoria no está fallando. Entonces, este tema que seguirá debatiéndose, habrá más personas que opinarán, sobre todo desde el lado de la oposición, acerca de que hay que sacar todo lo que es esta discusión y llevarla de nuevo a la Pucamaima y volver de nuevo a convocar a la sociedad civil. Yo creo que con esto que dice el presidente de la Junta Central Electoral comienza a diluirse. Comienza a diluirse la confrontación que existe sobre esto, y lo que hay que es que dejar a la Comisión de Justicia del Senado, Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Senado y la Cámara de Diputados que hagan su trabajo, que acepten y reciban las sugerencias de los partidos, porque al final la única forma de tener una ley de partidos es que los 32 senadores voten, unos a favor y otros en contra. Ahí es que terminamos todo. Y que esto sea llevado al Pleno de la Cámara de Diputados y los 180 diputados voten, unos a favor y otros en contra. Porque el consenso en la democracia se logra con la discusión. Ahora, usted no puede una ley, sacarla del Congreso e intentar ponerle una camisa de fuerza a senadores y diputados que tienen libertad de votar por lo que ellos consideren es más adecuado. Usted eso no lo puede hacer. Y ese es el planteamiento que hace la oposición en la República Dominicana, que no acepta la institución que se llama Congreso. Así como cuestionaban la autoridad en un momento del Poder Ejecutivo, porque lo hicieron incluso desde antes del último proceso electoral, ahora quieren cuestionar la autoridad que tiene el Congreso Nacional, que es el resultado de unas elecciones. Y eso obligatoriamente hay que aceptarlo. Este tema seguirá debatiéndose en los próximos días, pero no hay dudas de que por lo menos ya tenemos un calendario, y como prometió el presidente del Senado, hablando a nombre de su partido, hace pocos días, pues pareciera que nos encaminamos a tener por fin una ley de partidos en la República Dominicana y una modificación o un nuevo código electoral en el país, lo cual es enormemente saludable para lo que es nuestro sistema democrático. Vamos a una pausa y volvemos para las noticias internacionales. Si alguien tenía dudas de la utilidad o no de estos organismos multinacionales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, pues esta semana creo que todos nos damos cuenta que para muy poca
cosa sirven estas organizaciones. En el día de hoy, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tuvo una reunión y trató el tema de Siria. Siria tiene 7 años en guerra, hay más de 10 millones de personas desplazadas y cerca de 400.000 muertos, la mayor parte de ellos civiles. En el día de hoy se discutía el uso de gas sarín, un gas que es paralizante nervioso, que fue bombardeado en un pueblo lleno de mujeres, niños, bebés, de personas que no tienen nada que ver con la guerra. No se sabe si el bombardeo fue por aviones rusos o aviones del régimen de Bashar al-Assad, y a pesar de la gran cantidad de fotos que fueron presentadas en el Consejo de Seguridad y de las acusaciones directas al régimen de Bashar al-Assad, porque hay que recordar que al principio de esta guerra fue también este régimen, este dictador acusado de usar gas paralizante nervioso en contra de la población civil, pues hace un momentito el Consejo de Seguridad no llegó a nada, como siempre cuando hay un tema importante, porque Rusia usó su poder de veto para evitar la condena del régimen sirio. ¿Para qué sirve la ONU? La ONU no sirve absolutamente para nada cuando se trata de conflictos importantes como este. ¿Por qué? Porque los intereses de las grandes potencias, especialmente Rusia, Estados Unidos, y en este caso, a pesar de que apoyaron también, no tienen el poder para hacerlo, Francia y el Reino Unido, que son los países que tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad, pues siempre buscan algún tipo de excusa para evitar, aunque sea una condena formal, contra un régimen que usa un gas como este, que por un caso similar a lo que está ocurriendo en Siria, pues Bashar al-Assad puede ser considerado un genocida o alguien que comete crímenes contra la humanidad. ¿Para qué sirve? Absolutamente para nada. Durante esta semana, el pasado lunes, la OEA también se empantanó. En el día de ayer, bueno, ahí están las fotos, los videos de los miembros de la Asamblea Nacional Venezolana golpeados, sangrando, atacados por grupos de personas armados por el régimen de Nicolás Maduro, y los chavistas en plena calle les impidieron llegar hasta los salones de la Asamblea Nacional, a pesar de que hubo un retroceso en lo que fue una decisión de un llamado Tribunal Supremo de Justicia que fue puesto ahí de dedo por el régimen para boicotear lo que fue la voluntad popular que se expresó con la elección de los miembros de esa asamblea. ¿Y de qué sirve la OEA? Absolutamente de nada. No sirve absolutamente de nada. Se diluyen en discusiones entre embajadores que no llegan a nada. El presidente Donald Trump en el día de hoy, hace un momentito, vi una rueda de prensa que, más que una rueda de prensa, fue una declaración pública junto con el rey de Jordania, que se convirtió en una rueda de prensa, con el uso de todas sus hipérboles, porque usa hipérboles para todo, típico de los narcisistas histriónicos, porque definitivamente tiene esta condición, pues con el uso de todas sus hipérboles tampoco fue capaz de ordenar a su embajadora en las Naciones Unidas de pedir la caída de Bashar al-Assad, que es un genocida, que usa armas químicas en contra de su población. Y cuando hablamos de armas químicas hablamos de que esto está absolutamente prohibido por convenciones que se han firmado porque no discriminan. Una cosa es usted estar en una guerra donde hay soldados de bando y bando y un soldado le dispara a otro y viceversa, y otra cosa es usted lanzar gas paralizante, es decir, que cuando usted lanza este gas y este gas fue bombardeado en la madrugada, la gente estaba dormida, pues cuando se respira
los músculos que ayudan a usted a mover el tórax para poder ingresar oxígeno a su cuerpo y tener oxígeno en su circulación y poder sobrevivir, desaparece, usted no puede hacerlo y tiene una muerte horrenda, una muerte horrible. Y las fotos que están circulando en la prensa internacional y que todos hemos visto son fotos impactantes. Estas fotos fueron presentadas en el día de hoy y eso no importa, porque lo que importa al régimen ruso es mantener al dictador Bashar al-Assad en el poder, porque ellos tienen una base militar en el Mediterráneo que está en territorio sirio. Esta guerra que en Siria aparentemente terminará con tropas norteamericanas en territorio sirio. Eso ha sido ya una amenaza de Trump, que tiene varios frentes abiertos y muy poca credibilidad y autoridad. En el día de hoy, por ejemplo, el asesor estrella desde el punto de vista de racismo, xenofobia, radicalismo en contra de todo lo que es diferente, Steve Bannon, pues salió ya del gobierno, era asesor en el poderosísimo Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, tuvo que salir porque no cabe dentro de lo que es un gobierno organizado. No hay dudas de que el mundo aparentemente camina hacia una crisis en varios frentes, con la principal potencia del mundo en una situación compleja, en una situación de descreimiento e incluso nosotros diríamos en una situación en la cual muchos dirigentes políticos globales pues se burlan de lo que es el actual presidente de los Estados Unidos, que en este momento tiene una aceptación por debajo del 34%, que fue lo peor a lo que alguna vez llegó Barack Obama y todavía no tiene 100 días en el gobierno. Una crisis en la principal potencia del mundo y eso se trasladará al resto de lo que es el globo, porque ahora las crisis también son globales. Ustedes y nosotros estaremos juntos en el día de mañana jueves, que ya andaremos a 6 de abril. Que pasen un feliz resto de la tarde.